Hola, ¿qué tal? Estamos en la sesión especial de divulgación del Congreso Nacional número 54 de la Sociedad Matemática Mexicana. Y en este momento tengo el placer de presentarles a Bruno Cisneros. Bruno Cisneros es investigador en la unidad Oaxaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Estudió la licenciatura y la maestría en el Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en la Universidad de Borgoña, en Francia. La teoría de los nudos y los grupos de trenzas, entre otras interacciones entre el álgebra y la topología de dimensiones bajas, son focos de su investigación. Y además, desde 2016 se ha involucrado en diversas actividades de divulgación de las matemáticas, dando charlas y organizando talleres y eventos, en particular organizando el programa PROFE, Programa Oaxaqueño de Fortalecimiento de la Educación, en coordinación con el Instituto de Matemáticas de la UNAM, la Casa Matemática Oaxaca y diversas instituciones de educación superior en el estado. En este programa realizan ferias y festivales, talleres, cursos a docentes de todos los niveles, desde un abordaje con un enfoque social y atendiendo principalmente a las comunidades vulnerables. Una de las características más sobresalientes del programa PROFE es que en este programa convergen distintos grupos locales que trabajan en la región. Y bueno, eso es pues entre su éxito y su distinción. Bruno, muchas gracias por estar con nosotros, por favor, bienvenido y compártenos tu pantalla. Hola Obin, hola Paz, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y un gran honor. Bueno, voy a platicarles un poco sobre el profe, de qué se trata y como un poco de su historia y sobre todo cuáles son los tenores en los que actúa principalmente, ¿no? Cuáles han sido sus resultados. Entonces, esta charla la hemos titulado La experiencia del profe en Oaxaca, divulgación, cooperación y educación, ¿vale? Bueno, voy a comenzar. Entonces, el profe, el programa oaxaqueño de fortalecimiento de la educación, es una iniciativa que empieza en el 2015, impulsada desde la Casa Matemática Oaxaca, donde estaba entonces de coordinadora Silvia Millán, y surge porque empiezan a generar un programa donde buscaban tener una participación social, que la Casa Matemática de Oaxaca tuviera una participación social. Entonces invitan a Matemorfosis aquí a Oaxaca a dar unos cursos de divulgación para hacer talleres. Y la respuesta de los profesores es increíble. Entonces se sueltan un montón de profesores al curso, asisten al curso y después quedan súper entusiasmados con todos estos talleres de divulgación y educación que nos comparte Matemorfosis y empiezan a replicarlos en sus comunidades. Entonces, a partir de que empiezan a replicarlos en sus comunidades y empiezan a crear a nuevos divulgadores, digámoslo de esa manera, a nuevos profesores que se involucran en el proyecto, se decide hacer un festival al final de ese año, del 2015, en donde también está invitado Matemorfosis y el Festival Matemático y otros. Pero la respuesta del público, la respuesta de los oaxaqueños fue increíble, ¿no? Entonces, pues cuando se esperaban alrededor de 500, 800 participantes, pues llegaron 3,000 participantes cada día, ¿no? O sea, llegaban oleadas, ¿no? Llegaban camiones enteros. Y bueno, a partir de este éxito, digamos, de este éxito inesperado, es que con el ingeniero Carlos Rojas, entonces representante de la unidad Oaxaca, ¿no? De la representación en Oaxaca, coordinador de la representación en Oaxaca, empieza a impulsarse este programa, ¿no? Este programa oaxaqueño de fortalecimiento de la educación, cuyo objetivo pues está en el nombre, ¿no? Es decir, es fortalecer la educación en Oaxaca. Y entonces tenía dos ejes. Cuando surge este programa, surge con dos ejes principalmente, ¿no? Impulsar las matemáticas o promover, fomentar el pensamiento crítico a través de ferias, ¿no? A través de ferias y festivales, que es lo que se venía haciendo, y también la lectura. Entonces esa era la primera aproximación del profe.
Pero bueno, siguió creciendo y pues se sumaron varios entusiastas, ¿no? Varia gente que estaba trabajando aquí en el estado eh, a, a fortalecer este programa, ¿no? A enriquecerlo, a cooperar, ¿no? La mayor parte de los que se sumaron eran académicos de distintas instituciones de educación superior que participaron en los cursos o que bien ya estaban impulsando programas muy fuertes de educación en el estado de Oaxaca, como es el caso de la doctora Beatriz Carelli y Marcelino, quienes eran los coordinadores de la Olimpiada. Entonces ellos, por ejemplo, desde el 2014 ya tenían programas de, digamos, alfabetización matemática, o de creación de cultura matemática y ya estaban impulsando la Guelaguetza, por ejemplo, ¿no? Bueno, todavía en ese entonces todavía no tenía ese nombre, pero ya era la semilla de lo que era la Guelaguetza, ¿no? Y por otra parte, pues estaba Kitze Morales de la UPN, ¿no? También cátedra CONACYT, y la maestra Rubio Espinosa del ITO, del Instituto Tecnológico de Oaxaca, junto con Lidia Cruz, que estaba entonces en el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, y la maestra Daisy Ojeda, que está en la UAPJO. Entonces, eran muchos profesores que están en educación superior. Ujú. Y que tienen una influencia directa sobre los alumnos, ¿verdad? Sobre sus alumnos y con quienes empezaron a crear y a reproducir estos talleres. Entonces empezamos a trabajar en coordinación, entonces 2015, 2016 con Silvia Millán, y a partir del 2016, bueno, me toca a mí empezar a ser el coordinador de este programa. Y bueno, con este giro empezamos a darle un poco una vuelta de tuerca, podríamos decir, ¿no? Una de las cosas que empezamos a cambiar es que ya no solamente queríamos hacer las ferias, sino que queríamos realmente hacer esto, ¿no? Fortalecer a la educación. Y esta meta, en principio, pues suena demasiado general, ¿no? Demasiado ambigua. Es como si uno dijera, pues quiero alcanzar la paz mundial, ¿no? Ok, bueno, está bien, pero ¿cómo le vas a hacer? Entonces, bueno, antes de esto, es importante comentar que todo este programa se ve fortalecido por todos estos actores, ¿no? Todas estas personas que empiezan a trabajar, empezamos a sumar ideas, empezamos a discutir, empezamos a trabajar sobre proyectos que puedan hacer o deshacer, etcétera, ¿no? Pero realmente tratando de fundamentarlos desde la parte teórica hasta la parte práctica, ¿no? Es decir, todos nos involucramos desde el diseño, cooperación, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto es posible, todo esto ha sido posible gracias a distintas alianzas que se han formado y en particular al gran apoyo que se ha tenido de parte del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ¿no? Cuando presentamos este proyecto al actual director, al doctor José Antonio Curi, pues él lo mira con ojos bondadosos y dice, no, pues es un muy buen proyecto, vamos a impulsarlo, y decide meterle, ¿no? Decide apoyarlo, vamos, ¿no? Y bueno, entonces en este sentido, uno de los más grandes aliados, sino es que el más grande aliado ha sido la UNAM desde siempre, siempre ha estado soportado todo este programa desde la UNAM y hemos ido generando alianzas con distintos actores de la sociedad, ¿no? Sobre todo como queremos influir o trabajar sobre la educación, pues hemos trabajado con los sistemas de bachillerato, en particular con los que tienen población de alta o muy alta marginación o comunidades indígenas. Es por esto que trabajamos de manera muy cercana con el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca, el IEBO, y el CESELLO. Además de que también trabajamos de manera muy cercana con el municipio de Oaxaca, ¿no? Ellos siempre han sido como actores que están ahí presentes y a través de los cuales nosotros vamos generando nuestros programas a partir de las necesidades que ellos nos presentan y nosotros presentamos algunas soluciones o alternativas, ¿no? Y al revés, ¿no? También nosotros presentamos proyectos y de alguna manera ellos también los respaldan, ¿vale? Entonces estos son nuestros grandes aliados
Y ahora sí, ¿cómo funciona toda esta idea del profe? ¿Cómo pensamos en alcanzar estos grandes objetivos o en este gran objetivo que es como la paz mundial? Pues en particular, nuestra estrategia o nuestra filosofía, nuestra hipótesis, digamos, nuestra hipótesis es esencialmente que para poder aprender matemáticas, para poder recibir matemáticas, uno debe de estar dispuesto a recibirlas, ¿no? Entonces, en este sentido, es necesario un trabajo de sensibilización, de generar una cultura matemática. Generar una cultura matemática es un tema muy amplio, pero que tiene que ver con cambiar ideas preconcebidas negativas acerca de las matemáticas, generar esta idea más general de para qué sirven o cómo funcionan las matemáticas en nuestro cotidiano y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta parte de sensibilización es como el eje cero de nuestro programa. Buscamos sensibilizar y en esta parte de sensibilización es donde entra de manera muy fuerte la parte de divulgación, ¿ok? El segundo eje o la segunda hipótesis, una vez que ya estás sensibilizado, ya tienes como una buena recepción, una buena actitud hacia las matemáticas, hay que trabajar, porque las matemáticas no solamente son divertirse, no solamente son cosas así, es trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una parte de educación, la parte formal de las matemáticas, es necesario trabajarlo. Entonces, en este sentido, también nos involucramos en proyectos de educación, no solamente de divulgación, sino también de educación. Y el tercer eje es la vinculación. Una vez que ya tienes esta buena percepción, una buena idea de las matemáticas y que ya las conoces incluso, es necesario vincularlas, es necesario transmitirlas y que esto funcione como una manera de integración social o incluso, que es uno de los objetivos de los grandes retos que no hemos alcanzado completamente, que es incluso vincularla con el sector productivo o con otros sectores, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos generado vinculación, pero bueno, este es uno de los grandes retos, ¿no? Generar más vinculación. Ahorita generamos vinculación entre distintos actores de la sociedad, entre el gobierno, la parte educativa, la sociedad, los padres de familia, etcétera, pero hace falta todavía trabajar más en este sentido, ¿no? Entonces, esencialmente ese es nuestro objetivo, fortalecer la educación en el estado de Oaxaca a través de tres ejes principales: sensibilización, educación y vinculación. Ok, entonces, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Cuál es la misión? Es el desarrollo científico y cultural a través de la participación y vinculación del medio nacional e internacional. Es decir, esta misión no lo vamos a hacer nosotros solos, lo vamos a hacer a través de los actores que ya existen, las instituciones de educación superior, ¿no? Y sobre todo tratando de llegar a la mayor parte de las comunidades, porque la realidad oaxaqueña es muy diversa, ¿no? Donde el 70%, alrededor del 60-70% de Oaxaca es sierra, ¿no? Hay más de 18 idiomas y la diversidad cultural es grandísima, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a favorecer siempre o vamos a buscar siempre favorecer a los sectores más vulnerables, ¿no? Y a las instituciones que dan atención a las mismas. Entonces, nuestra visión es justamente esto: trabajar de manera muy cercana con la sociedad, con los actores, con quienes hacen la educación, con quienes intervienen en todos estos procesos, siempre respetando la identidad y promoviendo la colaboración, ¿de acuerdo? Porque la educación y la generación de una cultura matemática no es el trabajo de un solo proyecto, de una sola institución, es el trabajo de toda la sociedad. Entonces, entre más manos, entre más cerebros, entre más todo podamos sumar, mejor, ¿no? Entonces, siempre respetando la identidad y la autonomía de todas las distintas propuestas educativas, sociales y culturales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en general, esta es la filosofía, ¿no? De qué persigue el profe. Y bueno, en este sentido tenemos metas, ¿no? Como promover el pensamiento crítico a través de actividades, ¿no? Que promuevan la interacción social, y generar una red de divulgadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos planeando hacer todo eso? Entonces, las actividades que nosotros tenemos pensadas para alcanzar estas metas están divididas, como lo habíamos dicho, en la parte de sensibilización, educación y vinculación.
Y para cada una de estas hemos desarrollado o hemos trabajado algunos tipos de estrategias, ¿no? Hemos desarrollado algunas actividades y estrategias para alcanzar o para abordar estos puntos, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, para la primera parte tenemos en sí tenemos 6 grandes actividades que tratamos de impulsar de manera continua en la medida de lo posible, que son, el primero son los tequios matemáticos, que es la versión oaxaqueña de lo que son los círculos matemáticos, que es un proyecto impulsado desde el Instituto de Matemáticas por Laura Ortiz, ¿no? Entonces, del Instituto de Matemáticas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este es un programa que incide en eso, un momento les hablo más de esto. Entonces, con este programa trabajamos un poco de lo que es sensibilización y educación en tertulias y conferencias, pues como su nombre lo dice, ¿no? Buscamos generar una comunicación también entre la sociedad y los investigadores. Entonces, no es solamente una conferencia unilateral, sino buscamos generar un diálogo. Entonces, esa es la segunda actividad que nosotros hacemos. El tercero son cursos a docentes como parte de sus formación continua. Entonces, eso ya lo platicaré un poquito más adelante. La 4 son intervenciones en comunidades rurales. Esta parte de las intervenciones en comunidades rurales, yo podría decir que es una de las cosas más importantes que hacemos, en el sentido que realmente visitamos a las comunidades y contiene las 3 partes, desde la parte de sensibilización hasta la parte de vinculación, sensibilización, educación y vinculación. Entonces, es un programa que hemos diseñado y que hemos ido perfeccionando a lo largo de los años, desde el 2016, el que lo empezamos, lo hemos ido perfeccionando y por supuesto todavía le queda mucho por avanzar, por perfeccionarse, pero estamos bastante contentos con eso, ¿no? Entonces, en un momento les platico más. El 5 es formación y profesionalización de divulgadores. ¿Esto qué quiere decir? No solamente es transmitir, no solamente se trata de que empecemos a hacer divulgación y que haya más gente reproduciendo los talleres, sino que todos ellos también tengan herramientas para profesionalizar este tipo de actividades, que tengan un norte de si lo están haciendo bien, si les está funcionando, si están alcanzando los objetivos que ellos quieren, ¿no? Y si les está funcionando en el aula de clases o si les está funcionando en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, buscamos invitar a expertos y también nosotros dar algunos cursos, generar espacios para trabajar al respecto, ¿no? Y finalmente, grandes festivales. Entonces, esto de los grandes festivales realmente es la síntesis, es donde es el escaparate de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Es decir, de los otros 5 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, en los grandes festivales, pues es como su nombre lo dice, son grandes festivales que realizan o que se realizaban normalmente de manera presencial, pero donde participan, donde los principales actores son los mismos profesores, los mismos estudiantes que han estado con quienes hemos estado trabajando a lo largo del año, y también proyectos de divulgación y proyectos independientes que se suman a todo esto, ¿no? Y también pues hay la participación muy importante de grandes académicos e instituciones a nivel nacional. Entonces voy a platicarles un poco sobre cada uno de estas 6 actividades. Entonces, la primera son los tequios matemáticos. Como les comentaba, los tequios matemáticos es una versión oaxaqueña. Esa propuesta está basada y acompañada en el proyecto de círculos matemáticos que es impulsado por la doctora Laura Ortiz en el Instituto de Matemáticas de Ciudad de México. Y en particular tratamos de generar espacios de confianza y convivencia entre la comunidad matemática y estudiantes, ¿no? Esta parte es muy importante, que son estudiantes y también docentes, ¿no? Donde comparten el gusto por las matemáticas. Entonces se ponen a resolver problemas, pero no son problemas que los resuelvas solamente con matemáticas. Muchas veces necesitas meterle un poco de biología o de química o de cualquier otra cosa y pues con herramientas, ¿no? Entonces es un poco como experimentar y a través de la experimentación empezar a generar un diálogo para construir la respuesta, ¿no? Entonces esto antes de la pandemia pues lo realizábamos mensualmente
pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces ahorita evidentemente está detenido. Aquí hay algunas fotos donde se puede ver cuando están haciendo la Isla de los Muertos. Tienen que adivinar, tienen que deducir de qué color son sus ojos, ¿no? Para poderse salvar de la muerte. Entonces, pues el color de los ojos se ve representado en un papelito de colores que le pusimos en la frente, ¿no? Entonces ahí estuvieron jugando y experimentando. Y este otro es construcción de mapas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden construir o deducir, cómo pueden construir mapas de distintas superficies, ¿no? O cómo pueden deducir en qué superficie están a partir de determinados mapas. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los tequios matemáticos. La siguiente actividad es las tertulias. Las tertulias, como les comentaba, son una especie de conferencias, pero donde la comunicación es horizontal. Realmente se busca promover un diálogo entre estudiantes de bachillerato y licenciatura con investigadores, ¿no? Con investigadores de matemáticas en la región, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, pues participaron los investigadores del Instituto de Matemáticas, de la UPN, de la UTM, de varios sistemas de nivel superior, ¿no? Entonces estuvieron participando y platicaban un poco sobre las matemáticas que hacían y bueno, había una interacción bastante horizontal en este sentido, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos las tertulias matemáticas. El tercer punto, pues, es los cursos a docentes. Entonces, en este sentido, pues todos los sistemas de bachillerato y en general los sistemas educativos tienen estos cursos de capacitación continua donde van fortaleciendo los contenidos académicos. Entonces, nosotros lo que hacíamos es, trabajábamos de manera muy cercana con la UPN, ¿no? La Pedagógica Nacional, para fortalecer estos contenidos académicos, pero no solamente eso, sino también darles herramientas a los profesores para que pudieran compartir las matemáticas no solo desde la parte académica, sino también desde la parte emocional y social, ¿no? Es decir, desde la parte del individuo. Entonces, pues varias estrategias, entre ellos, por ejemplo, talleres, ¿no? Los talleres de divulgación o otras estrategias didácticas que se pueden implementar en el aula de clases. Este tipo de cosas son las que trabajamos en este tipo de cursos, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, pues se van involucrando mucha gente de distintos sistemas y ahora en la virtualidad, pues sí, hizo mucho más falta este tipo de apoyo y acompañamiento para los docentes. En este sentido, estuvimos trabajando de manera muy cercana con los profesores del CESELLO, que es el Colegio de Educación Superior para la Integración Intercultural de Oaxaca, ¿no? Entonces ellos son un sistema que trabajan de manera muy cercana con comunidades indígenas o de pueblos originarios, pero pues la comunicación con ellos no podían tener sesiones virtuales o sincrónicas, ¿no? Entonces la mayor parte de la comunicación la hacían a través de WhatsApp o de Facebook, donde ellos les mandaban, era realmente lo que podemos decir una educación a distancia, ¿no? Porque ellos les mandaban lecturas o les mandaban videos donde los chicos los bajaban y luego podían ir trabajando y se reunían con ellos a través del WhatsApp o Facebook una vez a la semana, ¿no? Entonces, era la única manera en la que podían irle dando seguimiento. Entonces, nosotros ahí estuvimos trabajando con ellos de manera muy cercana para generar estrategias para poder compartir todas estas dinámicas y construir estas secuencias didácticas. Entonces, bueno, ahí está. Finalmente, bueno, entonces lo que sigue son las intervenciones en comunidades rurales. Este es uno de los puntos que considero más importante, de los puntos más importantes, porque en este sentido, nosotros no solamente atendemos a la gente de la ciudad, sino vamos a las comunidades y cuando vamos a las comunidades, trabajamos directamente con los profesores y con los estudiantes. Podemos decir que consta de 3 etapas estas intervenciones en comunidades rurales, donde la primera etapa es sensibilizar, ¿no? Y generar un poco de integración cultural. Entonces, compartimos talleres de divulgación y cursos con los estudiantes, digo, con los docentes.
Entonces, los chicos como que dicen, ah, órale, esto está interesante, no está interesante, o sea, generamos un diálogo y también con los profesores sobre qué es educación, qué es divulgación, cómo son los distintos aspectos, generamos un diálogo, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es, ya que los profesores y los estudiantes conocen más o menos el modelo que estamos proponiendo, pues hay que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, con los profesores trabajamos sobre los contenidos matemáticos a profundidad, ¿no? Fortalecemos, esto es educación, ¿no? Fortalecemos los contenidos matemáticos con los profesores y distintas estrategias para compartirlos, mientras que con los estudiantes trabajamos en que ellos mismos sean capaces de reproducir los talleres, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera hay una transmisión de conocimientos. A mí me gusta llamarle esto como una estrategia espejo. Y entonces, en este sentido, los estudiantes es el chiste que empiecen a reproducir en la tercera etapa los talleres y se monte una feria de matemáticas en la comunidad. Entonces, ese es el modelo. Entonces, aquí está una muestra de cómo se tiene la sesión con los estudiantes y luego cómo ellos mismos organizan la feria de matemáticas, ¿no? Donde son los mismos estudiantes quienes ahora comparten los talleres, ¿no? Aquí se puede ver cómo los estudiantes comparten los talleres e incluso organizan varias actividades en este sentido, ¿no? Para poder hacer una gran feria, ¿no? Entonces, en este sentido, está la parte de vinculación, porque se participa toda la sociedad, participa todo el pueblo en todas estas comunidades, en todas estas actividades. Y como esto, pues hay variantes en el sentido de que se han ido implementando este tipo de actividades, no solamente a pequeña escala, sino también a gran escala. Por ejemplo, aquí esta fue una actividad en Zacatepec, Mije, donde participaron más de 300 profesores de toda la zona Mije, ¿no? Entonces fue una actividad muy interesante donde estuvo con esos tres tiempos, la integración cultural, el desarrollar actividades que vinculen el aula con la sociedad en sus propios idiomas, aquí se puede ver que están trabajando en Mije, y luego se hace el ejercicio de comunicación social desde los docentes, ¿no? Entonces ya no somos nosotros quienes imparten los talleres, sino son los mismos docentes quienes están reproduciendo los talleres en sus propios idiomas y en sus propios contextos culturales, ¿de acuerdo? Y bueno, en la parte de formación y profesionalización de divulgadores, nosotros no lo hacemos solos, nosotros invitamos y queremos aprender, aprendemos de los expertos, ¿no? Entonces, aprendemos de Paloma Subieta, por ejemplo, del Festival Matemático, de Matemorfosis, de investigadores del CICI, de la Facultad de Ciencias, del Festival del Cuántico. En ese sentido, es muy importante decir que la mayor parte de las actividades nosotros siempre estamos respaldándonos, ¿no? Siempre estamos buscando cooperar con más instituciones para fortalecer todas estas actividades, ¿no? Entonces, esto es la parte de formación y profesionalización de divulgadores, y dentro de esto mismo nosotros hemos generado un espacio anual en donde buscamos que se reúnan los divulgadores de Oaxaca, para intercambiar experiencias y mejorar sus talleres, practicar sus talleres, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es la reunión de divulgadores que en los últimos años, bueno, con todo el contexto de la pandemia, lo hemos pegado con la Guelaguetza, ¿no? Se ha integrado de alguna manera en la parte de la Guelaguetza, ¿ok? Y bueno, los grandes festivales, ya es lo último, en los grandes festivales están las actividades de fomentar la vinculación de los estudiantes, profesores y divulgadores en dos tenores, ¿no? Sobre todo en el sentido de generar el intercambio de ideas, ¿no? Que se conozcan las actividades. Entonces, esencialmente es vinculación, cultura y ciencia. Hay tres grandes festivales que impulsamos, que es el Día de Pi, la Guelaguetza Matemática y el Festival de Matemática, Ciencia y Cultura. Cada uno de ellos tiene un contexto bastante particular. La Guelaguetza está orientada principalmente a docentes y a promover el trabajo de las Olimpiadas, ¿no? Esto se viene haciendo desde el 2014. Este es un programa que de alguna manera se sumó al profe, pero que ya existía desde antes. El Día de Pi igual empezó desde el 2015 y ahora pues ya es el Día Internacional de las Matemáticas. Y aquí quisiera nada más decir rápidamente, esto se ha estado haciendo de manera continua desde el 2015, y quisiera decir que en el 2020 tuvimos la gran fortuna de poder
tener un Día Internacional de las Matemáticas, un día de pi, en distintas partes del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, se llevaron de manera simultánea 45 ferias en todo el estado. Entonces, este es uno de los grandes logros que tienen, por ejemplo, las intervenciones, ¿no? A través de las intervenciones y del trabajo continuo con los profesores, es que se puede empezar a generar este tipo de cultura matemática, ¿vale? Y finalmente, el Festival de Matemática, Ciencia y Cultura, que es el más grande festival, es un festival masivo donde asisten alrededor de 30 a 40 mil asistentes cada año y pues participan alrededor de 30 instituciones, ¿no? 30 instituciones, más de 40 grupos de divulgación y colectivos independientes e institucionales. Entonces, es una gran feria, es un gran festival que es donde se pone la cereza en el pastel de todo el trabajo que se desarrolla, ¿no? A lo largo del año. En este festival participan, por ejemplo, el Instituto de Geografía, la Academia Mexicana de Ciencias, y distintas instituciones así grandísimas, ¿no? El municipio de Oaxaca de Juárez participa de manera muy cercana, etcétera. Entonces, este es un gran festival donde hay muchísima fiesta, donde participan muchísima gente, ¿no? Grandes conferencistas, aquí podemos ver al director del instituto, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es una gran fiesta cultural en distintas lenguas, ¿no? Y bueno, con esto ya termino. Quería platicarles un poco de cómo funcionan todos estos festivales, cada una de estas actividades. Regresamos a este mapa, que es con lo que empecé. Entonces, estas son las actividades que desarrollamos. Nosotros buscamos siempre fortalecer la cultura matemática en el estado de Oaxaca, siempre desde la comunidad, siempre desde la cooperación. Este es la suma del trabajo de mucha gente, ¿no? De todos los que conforman el profe, pero no solamente de eso, sino de los docentes que se comprometen a trabajar con nosotros y de las instituciones con quienes hacemos esta mancuerna, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos números, ¿no? Que ya es demasiado, pero bueno, esto es lo que nosotros queríamos platicarles y bueno, les agradecemos mucho por este espacio y nada, gracias. Mil gracias, Bruno. La verdad es que es maravilloso el trabajo que hacen. Si quieres, deja de compartir para que nos veamos ahí, te veamos. Ah, ya te vemos entero. Ay, Dios, esperen. Perdón, otra vez. Perdón. Está padricísimo, es impresionante. A mí me gustaría dejar 3 preguntas lanzadas rumbo a la mesa redonda. La verdad es que, como te lo he dicho cada que platicamos de esto, Oaxaca en sí es un país, su diversidad cultural, su diversidad en lenguas, su diversidad en costumbres, lo hace particularmente maravilloso y particularmente difícil de decir, ¿no? De decir, sí, conozco, no sé qué tantos. Entonces, bueno, esto de los MIGE, de los profesores de la zona MIGE, pues está padrísima, porque el idioma es esencial para poder realmente entrar a trabajar con estas comunidades. Entonces, bueno, un poco que nos puedas platicar de esto. La otra cosa sería, ¿con CONAFE tienen relación? Bueno, CONAFE creo que es una institución, particularmente el director de ahora, Gabriel Cámara, que tiene unas cosas padrísimas. Luego podríamos ver todos, aquí llamo a todos los que hacemos divulgación, cómo poder colaborar estrechamente, cómo hacer cosas con CONAFE. Y bueno, mil gracias, Bruno. Las dejo nada más ahí puestas porque me interesa mucho también que en algún momento platiquemos como de las diversidades culturales, neurológicas, visuales, o sea, la gente con la que queremos poder hacer cosas conjuntamente, pues puede tener eso, diversas cosas que tenemos que poder también saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias Bruno. a ti. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Muchas Paz. felicidades. Es un proyecto súper lindo y gracias, nos vemos en la mesa redonda. Bravo, nos vemos en la mesa redonda, bravo. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Nos vemos pronto. Chao.